Saludos y bienvenidos a Sapiens, les habla su amigo Ferran Prat. Tantas cosas están cambiando, tantas cosas sabemos cómo están empezando, pero no sabemos cómo finalizarán. Que tenemos que recurrir a los grandes sabios, sabios del siglo XXI, que nos digan hacia dónde vamos, por qué y para qué. Y tenemos, y tanto que sí, el gran honor de saludar a Óscar Mateo. Muy buenos días, Óscar. Hola, Ferran, buenos días. Te saludo a ti y a todos tus oyentes. Óscar Mateo, si me permites, es un gran divulgador, un gran investigador. Nos sorprendiste ya con tu libro, un éxito. Lo tenemos registrado en visitas. Las cifras no engañan en Internet. ¡Poba! Y continuamente nos sigues sorprendiendo. Ahora recientemente estuviste en un congreso con 400 personas. Y tenemos el honor de tener a Óscar Mateo, este gran psicólogo, para que nos hable de algo muy concreto, Óscar. En el próximo Congreso Sapiens, 12 de octubre, en el Principado de Andorra, Hotel Roc Blanc, ¿terrestres extra o la evolución del hombre, los yogi shidas? ¡Qué maravilla! Lo tenemos a la vuelta de la esquina, el congreso tuyo, que seguro que va a ser otro éxito, como siempre, que lo convocas. Y sí, el tema, un poco planteabas el tema de terrestres extra, que me gusta mucho ese concepto, y sobre todo porque yo creo que el hombre se tiene que empoderar y tiene que ser consciente del potencial que hay en todos nosotros, que es un potencial dormido, que durante muchos siglos los intereses de los poderosos han querido que el hombre no sepa de su valor y de su capacidad y que eso se mantenga dormido y latente, y ya es hora de tirar de la manta. Tenemos que decir, Óscar, que tienes muchísimos seguidores en Andorra, pero en toda Europa y más allá, podríamos decir, del Océano Atlántico. Y no, y es verdad, es que lo sé. Y en Terrestres Extra, avánzanos un poco. ¿Qué nos vas a explicar? Pues mira, vamos a hablar concretamente hay muchos casos a lo largo de la historia de entidades que han alcanzado un nivel de perfección espiritual, evolutiva, es decir, ha sido generalmente a través de las prácticas espirituales que han alcanzado un nivel de conciencia expandida tan grande que han podido incluso superar el tema de la muerte. De tal manera que han trascendido en vida, y algunos de ellos incluso se les considera inmortales, porque pasan los años, las centurias y más allá, y ellos siguen entrevistándose con gente, siguen apareciendo en las Kumbhamelas, esas fiestas sagradas que hay en la India cada 4 años, y siguen dando muestras de actividad y de estar ahí. Entonces, quiero contar algo de las biografías de algunos de ellos, para que la gente se dé cuenta de que ese potencial está en todos nosotros y que otra historia es conseguirlo en esta existencia, que probablemente ninguno podamos alcanzar eso, entre otras razones porque no tenemos ni tiempo ni conocimiento para dedicarnos a ello. Pero es importante que esta idea empiece a sembrarse en las cabezas de todos, porque lo que está por venir es muy grande y no sabemos lo que se viene, lo gordo que es, y el hombre tiene que empezar por empoderarse. Hablabas de crecimiento espiritual, para que no se confunda, ¿no?, con el ocultismo, el espiritismo. Crecimiento espiritual. Cuando mencionas estas dos palabras tan potentes, crecimiento por un lado y el mundo espiritual por otro, Óscar, ¿a qué te refieres exactamente? Pues mira, las biografías que yo mejor conozco son de yogis. El término yogi significa el que está unido a Dios, y siddhas, cuando se añade el término siddha al yogi, es decir, un yogi siddha, es un yogi perfeccionado. Entonces es alguien que a través de la unión con la divinidad ha logrado la perfección. Entonces realmente
El camino espiritual lo que hace es abrir las puertas de la conciencia y del desarrollo evolutivo en la persona de una forma exponencial, de tal manera que esa conexión con lo divino, esa conexión con lo sagrado, hace que todo el potencial dormido de la persona vaya despertando y que lo haga a todos los niveles, porque el despertar es a todos los niveles, es decir, el cuerpo se va sanando, se va perfeccionando, se va curando, va rejuveneciendo, hasta el extremo de llegar a hacerse inmortal, como es el caso de alguno de estos yogis. Lógicamente, imagínate en ese proceso, pues las emociones se curan, la gestión de las emociones se aplaca completamente. Si la persona deja de tener miedos, deja de tener sufrimiento, pues se convierte en un océano sereno de calma emocional. Si las emociones y el cuerpo van así de estupendamente, pues lógicamente la mente se equilibra por completo, encuentra un silencio y una paz absolutas en la unión con la divinidad, porque lo que hacen es entrar en estados de comunión sistemáticos, y en esos estados de comunión sistemáticos reciben indicaciones de lo que deben hacer, y no solamente indicaciones de lo que deben hacer, sino que van perfeccionándose y van corrigiendo y sanándose. Entonces, ¿qué ocurre? Por eso hablamos del camino espiritual, y cuando hablo del camino espiritual no es seguir ninguna religión, es tener la experiencia divina en carne propia, ¿vale? O sea, pues yo, por ejemplo, accedí a la iniciación en Kriya Yoga cuando los monjes del Self-Realization eran más estrictos de lo que son ahora, o bueno, que de alguna forma, no es que no sean estrictos en la actualidad, pero yo pude acceder a la iniciación de Kriya Yoga porque escuché el Om, la vibración universal, en mi propio interior, y entré en un estado de comunión, en un estado, en cierta manera, de éxtasis. Entonces, pues es la búsqueda de esos estados de forma continuada y el mantenerte en esos estados de forma continuada lo que hace posible que se produzcan estos fenómenos que nos resultan a todos completamente inusuales. Mencionabas de que incluso se ha llegado a alcanzar la inmortalidad. ¿En Sí, qué campo, en qué sentido lo dices, la inmortalidad? textual. Lo siento, a lo mejor asusto a alguna persona y ya está se ha bebido exceso de cazalla esta mañana para desayunar y ahora habla con Ferran y dice cosas muy raras. Bueno, me da igual, es que la gente tiene que empezar a despertar, a abrir los ojos, ¿no? Quiero decir que cada vez hay más testimonios, y me voy a llevar testimonios a la conferencia que voy a proponer en tu congreso, donde gente que se ha entrevistado con inmortales. Mira, aquí en Madrid yo conozco una amiga muy querida que se dedica a temas de salud, ha estado en formación en China con grandes maestros, y en una de las sesiones donde había unas 40 y tantas, 50 personas, ella decía, oye, entre nosotros había una persona al cabo de los días que nos dábamos cuenta que era una persona muy rara. Llegaron a hablar con ella y llegaron a preguntarle y decirle, ¿tú qué edad tienes? Y la mujer les respondió a fuego, les dijo, la edad que sumáis entre todos aquí no llega a la edad que yo tengo. Y era una mujer que no Wow. necesitaba ni siquiera alimentarse. Vivía a través de prana, estaba en un estado de recogimiento casi constante y era una mujer extraordinariamente sabia. Estaba además custodiada por monjes Shaolin prácticamente todo el tiempo para protegerla, porque para ellos, claro, es que es un tesoro. Tú imagínate la experiencia, la sabiduría que puede acumular un ser humano si vive a lo largo de siglos. Bueno, pues es que eso existe. Tengo el testimonio también de una persona de Barcelona que en un momento determinado tuvo un encuentro, no sé si fue con 9 u 11 personas, también que son prácticamente inmortales. Todos tenían un aspecto, salvo la persona que les lideraba, de unos 20 años, y eran personas que podían tener varias centenares de años de vida y se dedicaban exclusivamente a mantenerse absolutamente sanos, perfectamente centrados, a seguir con el conocimiento y viajando como nómadas por el mundo, a recopilar información y a sembrar conocimiento allí donde la divinidad, el propósito, pues lo sagrado induce que estos seres tan especiales, tan singulares, pues dejen su simiente, dejen su semilla.
Entonces, pues él tuvo la oportunidad de entrevistarse con estas personas y se quedó asombrado, ¿no? Entonces, quiero decirte que cuando escuchamos información, pues por ejemplo, Babaji Nagaraj es un yogi que aparece hace una barbaridad de siglos y bueno, pues este hombre tenemos testimonio de él, Yogananda nos habla de él, a finales del 1800 hay una entrevista a la que presencia la Lahiri Mahasaya, es invitado, y en esa entrevista es entre él y varios yogis muy poderosos, está incluso la hermana gemela de Babaji, Mataji, y él dice, bueno, vengo un poco a deciros que mi decisión es la de abandonar el cuerpo, porque prácticamente ¿para qué quiero el cuerpo si no lo necesito? Y entonces ellos le dicen, no abandones el cuerpo, porque el que tú te sigas presentando corpóreamente hace que los que no tengan fe la tengan. Y entonces él toma la decisión de decir, bueno, vale, pues no voy a abandonar el cuerpo físico, no voy a disolverlo en energía, no voy a, digamos, renunciar a esta dimensión del ser, tan necesaria para nosotros, para ellos ya completamente inútil, lo hace en esa entrevista, decide, bueno, pues voy a seguir con el cuerpo. Conozco una persona de Barcelona, una Kriyavan también, una persona iniciada en Kriya Yoga, en un viaje a la India, le recogió un taxista muy peculiar, ella quería llegar a Bradinath, a la zona donde pues este yogi tan excepcional parece que sistemáticamente se muestra, aparece y demás, y entonces pues el clima se estaba poniendo muy complicado, tenía riesgo de perder una serie de combinaciones de trenes y demás, total, que el viaje podía irse al traste completamente. Y en un momento peculiar, en el hall del hotel, le aparece un taxista que no había llamado, y ella pues habla con él, le dice, mire, es que estoy muy interesada, necesito viajar hasta este punto, tengo que hacerlo inmediatamente, aunque sea de noche, tal, no sé qué, y ese hombre se ofrece a llevarla. Fijan un precio y se la lleva. Bueno, pues cuando terminó el viaje, ella se dio cuenta que era el propio Babaji, que la había hecho de chofer, y la tomó el pelo como no te puedes imaginar. Ella luego recuperaba la conversación y decía, por favor, estuve en su presencia, no me pude dar cuenta. Y él, que sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo, se estuvo cachondeando de mí todo el viaje. Entonces, quiero decir, hay muchos testimonios, no es un mito, no son leyenda, y la gente tiene ya que saberlo, y quiero decir que es gente que a través de ese contacto con lo divino, con lo sagrado, con lo profundamente luminoso, hace que todo el ser se active y que incluso se produzca una mutación genética y que se abran los 12 hilos de ADN y que el cuerpo se transmute y se transmute en luz, que es lo que somos. Acabas de comentar algo muy importante, ¿no? Mutaciones genéticas. Cabe la posibilidad, y esto es algo que le doy vueltas hace tiempo, que quizás los casos de fibromialgia, este dolor en el cuerpo generalizado, sin causa o origen aparente, sin solución rápida y eficaz, ¿no será que estamos mutando, que hay personas que están mutando? Y claro, toda mutación es un esfuerzo energético colosal. Y me viene a la cabeza pensar de que en la década de los 70 y 80, Óscar, el planeta Tierra vibraba pues a 7 hercios. A día de hoy tiene picos de 15 hercios. ¿No será que hay una sobreestimulación en estas cadenas de ADN, que algo que nos dijeron que era ADN basura, que esto, pues no, que no era nada importante? Realmente hay información de nuestro ser que se está activando. Es como si estás durmiendo y te suena el despertador. Ay, pues hay que levantarse. Que sea el estímulo que necesitamos, porque todo el planeta está despertando, pero hay unas personas que más y las otras parece que menos. Y te voy a dar un dato, Óscar, a día de hoy. A lo mejor después se reequilibra, ojalá. El 90% de personas inscritas que han hecho reserva al Congreso Sapiens 2019, terrestres extras, son, y repito, 90% mujeres, por tan solo un 10% de hombres. Esto
nos induce a pensar que algo está despertando mucho en el sector femenino, en las mujeres, Óscar. A ver, es que hay dos cosas que has mencionado. O sea, por un lado, esa mutación que algunos cuerpos están empezando a experimentar. Vamos a ver, el vehículo sobre el que viajamos en el cosmos es la Madre Tierra. La Madre Tierra es un espíritu enorme, es decir, cuando un alma es tan grande que ya no cabe en un vehículo físico tan diminuto como en el de un humano, pues entonces ya son entidades, almas muy antiguas que no podemos ni concebir, y entonces deciden habitar cuerpos estelares. Entonces, esa entidad que es Gaia, que es una entidad que tiene identidad y que si la persona tuviera suficiente sensibilidad podría comunicarse directamente con ella y tener una experiencia abrumadora y además evidentemente amorosa, ¿no? Pues es una entidad femenina. Entonces, eso impacta directamente en lo que estás describiendo ahora, es decir, o sea, el salto evolutivo que está experimentando la Tierra, que la Tierra ya está vibrando en la siguiente frecuencia, en la siguiente escala, en la siguiente octava, pues, claro, afecta directamente a la feminidad, porque al ser un espíritu femenino que está dando el saltito a la siguiente octava, pues tira de toda la feminidad que hay en el planeta, sea el ser vivo que sea, da igual que sea planta, da igual que sea mamífero, da igual que sea reptil, ave o humano. Entonces, no me extraña que el despertar de la conciencia esté siendo más activo ahora en el género femenino que en el masculino. O sea que eso encaja perfectamente con el fenómeno, digamos, estelar que estamos viviendo. Tenemos el privilegio de vivir todas las almas que estamos ahora reencarnadas. Y luego, además, decías tú, oye, hay un montón de gente con fibromialgia, hay un montón de gente con una serie de problemas en el cuerpo que además a veces parecen ser una acumulación de síndromes, o sea, que son síntomas no vinculados, por lo tanto son síndromes que médicamente no tienen explicación. Bueno, es que esa adaptación a esas nuevas frecuencias requiere de una mutación por parte de nuestros vehículos físicos. Y ahora viene el lío, y el lío es, como hay entidades que no quieren que ese salto evolutivo se produzca, pues hay una serie de frecuencias artificiales inducidas en todo el planeta, cada vez con más fuerza, a través de la telefonía, a través del HARP, a través de los chemtrails, a través de la alimentación, a través de todo lo que el cabal tiene en sus manos para frenar el salto evolutivo, porque saben que en el instante en que ese salto evolutivo alcance un umbral, hay un clic que ya no es marcha atrás, que yo creo que ya lo hemos superado, también te lo digo. ¿Qué ocurre? Que el cuerpo se encuentra que quiere avanzar, pero no puede. Y ahí viene el problema. Para mí no es un problema de mutación, es un problema del bloqueo a la mutación, ¿vale? Es como si tú tienes a una mujer durante una semana en situación de parto. Se va a morir, no va a poder resistir ese organismo, esa situación, porque el parto está calculado para que dure unas horas, pero no para que dure días. Entonces, aquí ocurre lo mismo, es decir, tu cuerpo está queriendo readaptarse, queriendo mutar, y sin embargo hay una serie de frecuencias, de agresiones energéticas, incluso físico-químicas a todo tu alrededor, que están bloqueando esa mutación, ese progreso, ese avance. Entonces, ahí es donde está la colisión, ahí es donde empieza el problema. Claro, si tú tienes pues un desarrollo hacia tu mejor versión, o versiones más exponenciales incluso, pero si hay una contrafrecuencia, una contraintención muy bien estructurada, muy bien diseñada para que todo el planeta no, pues yo siempre lo digo, ¿no? Podríamos estar ya en un escalafón mucho más evolutivo del Homo sapiens sapiens al Homo luminus, y alguienes o algo o a alguien o alguna corporación, vete tú a saber, no le interesa. Y fíjate si hay cambios, Óscar, que hay muchas personas que ya empiezan a asimilar que tienen que dormir menos, pero hay un problema de insomnio generalizado. ¿Por qué no se miran el gen ADRB1, que en muchísimas personas ha mutado y por eso con 4 o 5 horas
y yo soy uno de ellos, seguramente tú también, dormimos en un sueño reparador perfectamente y estás el día, todas las horas, con una marcha increíble, es que ha habido una mutación de este gen. ¿Por qué? Pues casi que voy a dar la respuesta. Porque a alguien también le interesa que estemos más despiertos para poder pensar más. Pues vamos a ver, esto es una ecuación sencilla, es decir, aquí la incógnita es a quién le interesa, evidentemente a aquel que maneja el poder de cómo son las cosas en este mundo. Es decir, y además la sociedad tiene que empezar a diferenciar, es decir, quién es el que maneja en las decisiones grandes en el mundo, por qué todavía la humanidad sigue con la combustión del petróleo y no sé qué en sus motores a combustión y demás, cuando la primera factoría que crea Ford es de coches eléctricos y según la hizo, la quemaron. Entonces dices tú, bueno, pues a alguien le interesaba mucho, mucho, mucho que el coche eléctrico no saliera. Y ahora sale el coche eléctrico, pero resulta que te cuesta el doble cuando tiene un 20% menos de piezas que un coche a combustión. Entonces dices tú, esto no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, ¿a quién le interesa que no se dé ese salto evolutivo? Evidentemente al que tiene el control, al que tiene el poder, porque en el instante en que tú despiertas te vuelves incontrolable, te vas a volver contestatario, vas a decir no, basta, así ya no más. Que eso, yo lo siento, pero estoy convencido de que ya ha sucedido. Es decir, ahora mismo la sociedad, yo, si me lo permites, en el congreso de este fin de semana pasado en Salamanca, Uh-huh. yo lo planteaba, les decía, mirad, yo estoy convencido de que el puchero está en el punto de ebullición en el que el fondo empieza a soltar burbujas. Y de ahí a que alcancemos los 100 grados y el agua esté bullendo, me parece que faltan meses. No creo ni siquiera que falten años. Yo estoy convencido de que el cambio está aquí, ya se está manifestando y que esto no ha hecho más que empezar. Y también te lo digo, ya como hoy me he tomado la dosis extra de cazalla, que estoy convencido de que la presión no solo viene de la propia sociedad humana, sino que también viene, si hay una sociedad de intraterrenos de abajo, y desde luego de los extrahumanos, no de los extra que estamos hablando nosotros, sino de los extraterrestres, también hay presión, porque deben estar hasta las narices de lo que ocurre en este mundo, y porque lo que ocurre en este mundo tiene repercusión en otros mundos también y en otras dimensiones. Entonces no pueden consentir ya que el secuestro de la humanidad continúe. Sin lugar a dudas, ahora que hablas de los intraterrenos, quizás, y con su autorización, tengamos que remitirnos al cuaderno de bitácora de un militar norteamericano, el señor Richard Byrd. Este hombre, Richard Byrd, resulta que estuvo con ellos, iba en avión, sobrevolaba la Antártida, oyó una voz que le decía suelte los mandos del avión, que nosotros ya lo pilotamos de forma remota, y fue a un sitio y tuvo un contacto con una sociedad muy avanzada espiritualmente y, como no, tecnológicamente. El planeta está enfermo. El Océano Pacífico hay una isla descomunal de plásticos. Entre humanos se matan, crispación, casos de pedofilia están saliendo a cientos, casos de enfermedades derivadas de una nutrición incorrecta, porque resulta que lo que come sí que es sano, pero los agroquímicos que le ponen resulta que son perjudiciales para la salud. Vivimos en una continua mentira, en una continua contradicción, y el planeta está enfermo. Y es lo que dices tú, Óscar, si el planeta está enfermo, pedirá ayuda. Y se sacudirá, Ferran. Quiero decir que el planeta está huracanado, está telúrico, está vulcanizado, es decir, está dando señales de si esta especie de piojo que tengo en mi superficie me sigue molestando, pues tendré que sacudírmelo. Lo que ocurre es que la gente, y para mí ese es el error, y ahí es donde está la hipnosis colectiva, enseguida dice, es que es culpa nuestra, es que los humanos somos malos. No, los que te dirigen son perversos.
Porque si a ti te dieran la oportunidad de no contaminar, no contaminarías absolutamente nada. Si tú pudieras emplear sistemas tecnológicos que no generaran ningún tipo de radiación, Bluetooth, Wi-Fi, etcétera, y que no fueran radiantes y demás, pues lo emplearías. Cuando Nikola Tesla diseña un sistema para que toda la humanidad tenga electricidad, pero es que sea sin cable y sin facturar y que sea gratuita, pues le ningunearon y lo retiraron de la circulación, hicieron desaparecer sus patentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dices tú, ¿es el humano? No, es el que dirige a la humanidad, que me da igual que sea humano o que sea un chinche, me es lo mismo. Entonces, es que contaminamos. No, mire usted contamina porque le dan todo envuelto en plástico y usted no tiene capacidad para absorber ese plástico. Lo único que está en su mano es llevarlo al contenedor de reciclado. Y luego te enteras que hay muchos ayuntamientos que, saturados por el mismo problema de las basuras, no tienen ni siquiera capacidad de reciclarlo y que terminan mezclándolo con el resto de la basura y tirándolo todo junto. Entonces, al final es una locura absolutamente asombrosa, pero es que lo que se demuestra es que los que han estado dirigiendo el mundo, y lo digo ya en pasado, ni tienen interés por la humanidad, ni tienen interés por el planeta, ni tienen interés por la naturaleza. Hombre, ahí están los incendios que se han provocado en la Amazonía, en África, en Siberia, en Tailandia, este verano, que han sido espantosos, que eso ha sido un genocidio en toda regla. ¿A quién le interesan esos incendios? ¿Quién provoca esos incendios? Nadie en la sociedad normal se le ocurre hacer eso. Son psicópatas, son genocidas, pero son genocidas que tienen el poder de hacer esas cosas y los medios. Entonces, tenemos que empezar a diferenciar, y ese es el punto de despertar de la sociedad, es decir, diferénciate del que toma las decisiones, porque si de ti dependiera, las decisiones que tomarías serían decisiones saludables, serían decisiones compasivas, serían decisiones de riqueza para todos, serían decisiones mucho más, digamos, positivas que las decisiones que los grandes jerarcas toman. Entonces, hay que ya disociarse. Es decir, yo lo siento, a mí no me representa ninguno de estos líderes. No, o sea, si mañana tuviéramos el reto de decir, oye, es que viene un extraterrestre, ¿con quién se tiene que entrevistar? Pues yo diría, mira, que se entreviste conmigo o mis amigos, ¿no? Porque a mí no me representa ninguno de estos líderes, lo siento. Entonces, para mí ese señor no me sirve como representante, porque lo que ese señor dice y los intereses que defiende no son los intereses ni de la humanidad, ni de la Tierra, ni míos. Entonces, esa es la diferencia y ese es un clic muy importante que como sociedad y como ser humano tenemos que hacer. Yo no contamino. Contamino porque no me queda más remedio, porque no me dan una alternativa para no contaminar, ¿vale? Yo no genero guerras. Si me hacen pelear es porque me hacen de una forma artificial distinto de otro. Yo no soy distinto del otro, el otro es mi hermano, pero me ponen fronteras, me ponen dificultades, me hacen que yo termine enfrentándome contigo. Pero eso es algo artificial que me han creado. Entonces me ponen unas condiciones de sociedad que son prácticamente pues un circuito de estos de marine, pero en un sentido espiritual. Llega un momento en que el alma aquí es puesta a prueba al extremo. Pero bueno, son las circunstancias que nos han tocado y que nuestra alma en un momento determinado eligió, porque tenía que aprender una serie de cosas. Luego, como todo es perfecto, todo está bien, todos estamos en un proceso y quizá pues necesitaba nuestra alma llegar a estos límites, pues seguramente para escoger qué quieres, el bien de todos o el bien individual, el egoísmo o el amor. ¿Tú recuerdas, Óscar, y comparto mi opinión contigo al 100%, de que hace unos años en el Congreso Sapiens hablé de que venía una generación que apretaba muy fuerte y que necesitaban nuestro soporte, nuestra ayuda y nuestra protección? Me has hecho recordar cuando hablabas de esta persona tan iluminada, protegida por monjes Shaolin, expertos en la noble disciplina de las artes marciales, basadas en el Kung Fu, etc. Y dije que habían niños índigo, que habían niños cristal. Cuando digo niños, es niños, niñas también, ¿eh? Y niños arcoíris. Y venían muy fuerte, pero que necesitaban, porque estaban en las ramas del árbol más frágil y nada
un simple zarandeo, podía caer ese fruto milagroso, nuestra protección. Por ello, hago participar a 2 de estos frutos. En mi conferencia, uno tiene 6 años terrestres y otro 4 años terrestres, pero tiene unos cuantos más. Y fíjate lo que son las cosas estos días, en esta cumbre climática, una niña, adolescente, Greta Thunberg, se planta ya, porque evidentemente le han abierto las puertas, a decir delante de las potencias mundiales que le han robado sus sueños y su niñez, con sus palabras vacías, y se refería a los mandatarios políticos. Y les dijo, ¿cómo se atreven? Retó los hombres allí, de la ONU, en esta cumbre climática más poderosa, en este foro de la ONU, y los acusó de solo hablar de dinero, de cuentos de hadas y crecimiento económico eterno. Y fíjate lo que son las cosas, Óscar, y amigos y amigas, que un momento que se cruzó porque Donald Trump hizo una contramedida para desnaturalizar esta cumbre climática, que se cruzó con Greta Thunberg, y dice, uy, si parece una niña feliz. Ojo, 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 ¿verdad, Óscar? ¿Cómo se las gastan? Sí, 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 sí. A ver, desde mi punto de vista hay una cuestión, ¿no? Y es que, o sea, a ver, el tema, como siempre en este mundo, es más profundo y más complejo de lo que parece. Yo, por ejemplo, el caso de Greta lo estoy siguiendo relativamente porque me doy cuenta que también la están manipulando, ¿no? Entonces, hay que tener siempre pues un poco una cierta templanza al observar todos estos movimientos, porque detrás hay intereses, es decir, alguien ha puesto mucho dinero para que esta persona esté viajando constantemente, que haya medios de comunicación a su alrededor, para que asista a todas las cumbres relevantes, etcétera. Eso no es gratis. Eso no es porque la niña es muy mona y dice un mensaje muy lindo y tal. No, ahí hay unos intereses detrás que la respaldan y además le ponen determinadas camisetas con determinados mensajes para que salgan las cámaras de fotografía, de vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa es que está muy bien que exista un supuesto portavoz que defiende la naturaleza, que defiende el medio ambiente, pero el verdadero defensor son los pueblos indígenas y los están masacrando y los están matando y a estos no les dan audiencia. Ya solo quedan 5% de pueblos indígenas en el mundo y si no se protegen y si no son cuidadosos, porque aquí hay que ser extraordinariamente, es decir, la luz tiene que ser muy, muy cuidadosa en este mundo porque todavía esto está en manos de la oscuridad, pues evidentemente la luz tiene problemas y graves. Entonces, tengo claro que el tema del medio ambiente es crucial. También tengo claro que como todo está podrido, como todo está pervertido y todo está alterado porque estamos en una sociedad creada por estos intereses que lo pervierten todo, pues hasta esos mensajes hay que ponerlos un poco en cuarentena y ver a ver, ¿no? Entonces, bueno, sucedió, Óscar, si me permites un poco, ya que antes mencionabas a Nikola Tesla, él quería que toda la humanidad tuviera luz gratis porque generó las bobinas Tesla con la capacidad de generar de la nada electricidad. Y allá de seguida fueron pues los fondos buitre para comprar la patente y si no quedársela. Y allí estaba, por ejemplo, pues Westinghouse, que son las centrales nucleares. Y le dijeron, bueno, esto nos interesa mucho. ¿Dónde se pone el contador para facturar? Dice, no, esto tiene que ser gratis. Y ahí empezó la odisea. Sí, sí, y los rusos ahora quieren hacer una bobina enorme. Los rusos están muy avanzados, no se están cortando un pelo, estos están construyendo incluso estructuras piramidales, porque están observando que tienen un impacto fantástico en el clima, en la salud de las personas, se recuperan semillas, bueno, ocurren un montón de fenómenos muy interesantes con el tema de las pirámides. Entonces los rusos no se cortan un pelo, están construyendo pirámides y quieren construir alguna bobina de estas enorme para, como la torre que había construido de bobina Tesla, para
para dar energía en entornos a muchos kilómetros. Entonces, o sea, hay toda una batalla. El medio ambiente es clave. Sí pienso que el primer paso es el reseteo económico y el liberar a la humanidad desde el punto de vista económico, y que luego vendrá un reseteo a nivel de salud y vendrá un reseteo a nivel de medio ambiente, etcétera. Pero eso tiene que venir, digamos, en una serie de pasos sucesivos. Y de lo que estoy convencido es de que la presión se está produciendo desde la propia sociedad, que está bullente, que cada vez es más consciente, que cada vez hay más gente despierta, y ya da igual, porque es que la masa crítica empieza a ser tan grande que empieza a haber una presión muy fuerte en todos los ámbitos. Y por otro lado también creo que la presión viene también de dentro como viene de fuera, que es lo que hablábamos antes, ¿no? El caso del comandante, del capitán Byrd, el piloto que encontró un acceso a través de la Antártida a la Tierra Hueca, porque bueno, pues todo apunta a que tanto en el Polo Norte como en el Polo Sur hay una estructura de toroide en la corteza de la Tierra, y ahí hay una serie de accesos a la Tierra interior. Entonces, yo creo que los gobiernos lo saben. O sea, de hecho, fuera de micrófono, hace unos minutos tú y yo hablábamos de la noticia de la Armada Americana, cómo reconoce que están persiguiendo objetos de naturaleza no humana y que eso es una realidad, que están ahí. Hace nada ha habido un avistamiento muy potente en Nueva York. Hace poco en Barcelona fue el Ufology World Congress, incluso sobre la torre del hotel donde se estaba celebrando el congreso hubo un avistamiento y aparecieron ocho naves. Entonces llega un momento en que dices tú, si es que esto ya no hay quien lo sujete, es que llega un momento que es que sencillamente el muro que han construido se está derrumbando y que no van a poder hacer nada. Yo estoy convencido de que ellos el derrumbe ya saben que se ha empezado a provocar. Yo, sinceramente, creo que tenemos que estar todos mentalizados, preparados y casi te diría celebrando que esto se derrumba, porque ya es el momento de que demos lugar a una alternativa, a una forma de vida, a una forma de sociedad, algo que no tenga nada que ver con lo que nos han construido artificialmente, porque esa es la cuestión. Es decir, a mí, si me dan a elegir, yo no viviría en una casa que es un humanero. A mí, si me dan a elegir, yo no tomaría comida que está llena de pesticida y que ha sido radiada para que no madure antes de tiempo. Si a mí me dieran a elegir, hay un montón de cosas que yo erradicaría inmediatamente, ¿vale? Como el tema de unos impuestos que son espantosos, que no te permiten vivir, jornadas laborales Porque que ahora te que llevan hablas todo el de día. los impuestos, claro, dices, oiga, ¿cómo puede ser que se tengan que pagar impuestos mientras los que, no en todos los países, porque hay unos que son más civilizados y más sensatos, pero mientras otros están metiendo mano, mal gestionando el heraldo público, es decir, de la contribución de los impuestos que pagan la sociedad de un país para que se enriquezcan de forma fraudulenta del dinero público? ¿Hasta qué punto está todo, como dices tú, a punto de derrumbarse? Es más, nosotros aquí en Sapiens ya desde hace tiempo, años y décadas, sabemos que hay otras civilizaciones, unas mucho más evolucionadas espiritualmente, tecnológicamente, otras no tanto, que hay contactos con determinados poderes de determinadas áreas de determinados gobiernos, y siempre, pues bueno, esto, los ovnis y tal, no, es que ya no hablamos de ufología, sino de exopolítica y exociencia. Sí, Y fíjate, ahora, que hace pocas semanas, rápidamente el Pentágono dice que sí, que tiene presupuesto y que investiga estos objetos voladores no identificados de construcción no humana. sí, Y sí. ahora la Armada, las fuerzas navales norteamericanas, también, fíjate qué coincidencia, que resulta que cuando entró por el sistema solar algo que decían que era una especie de asteroide, de meteorito, y un profesor de Harvard dice, no, esto es una nave. Sí, sí, el Oumuamua me Oumuamua. refiero. Y ahora ha Sí, entrado sí, otra cosa por sí. ahí. Qué rápido se está liberando la información. ¿Tienen miedo o tienen prisa? Yo creo que ya les han dado requete ultimátums, porque es que, es decir, hay información de que
Eisenhower tuvo entrevista con extraterrestres. Hay información de que Jimmy Carter estuvo en contacto con extraterrestres. O sea, es que todos los mandatarios saben la información, la tienen, disponen de todos estos datos cuando no han tenido experiencia directa de avistamientos o de entrevistas con ellos. Y yo creo que ya han recibido un ultimátum. Pero un ultimátum que además, como siguen en su hipnosis y como siguen en su fantasía del control y del poder, no han respondido. Y estoy convencido de que ese ultimátum que ya expiró les está abocando a, mire usted, o usted cambia, y no hablamos de cambiar dentro de 6 meses, o de un año, o de una década, no. O usted hace el cambio ya, que tiene todo el poder y toda la capacidad para hacerlo, o intervenimos. Fíjate lo que te digo, Ferran, y ya es mi toma de cazalla extrema, ¿no? Estoy convencido de que se va a producir una intervención. De hecho, desde que hubo el primer experimento de bomba atómica, aún no se habían lanzado sobre Hiroshima y Nagasaki. Claro, una detonación de esta envergadura afecta hacia afuera y hacia el interior del planeta. Y vinieron alarmados una de estas razas especie a dar un mensaje muy concreto al presidente de Estados Unidos y a su comité principal que tenía en aquel momento. Y fíjate lo que son las cosas. Se les ofreció energía limpia. Se negó. Se le ofreció un nuevo rumbo de la humanidad y se negó. Y es lo que dices. Ahora puede ser que sea un ultimátum. Y aquí tendríamos que recordar una película, Ultimátum a la Tierra, cuando se dijo aquellas palabras en clave, a ver si la recuerdo, que era Klaatu Barada Nikto. ¿Recuerdas? Sí recuerdo. Lo que pasa es que hay una cosa clave, y es, ultimátum a la Tierra, perfecto, estas entidades en un momento determinado dicen, el problema es el ser humano, lo quitamos de en medio, se acabó, y ya tenemos una Tierra liberada, la naturaleza vuelve a su orden, vuelve el respeto a la vida, al universo, etcétera, etcétera. Perfecto. Pero aquí el punto crítico es, hay una masa crítica de la sociedad que ya se ha diferenciado de sus regidores, y esa es la masa crítica que los de fuera están respetando. No sé si me explico. Es decir, si la sociedad estuviera completamente adormilada e inconsciente, se puede dar una intervención, arrasan con la humanidad y se ha acabado el problema. Se vuelve a recuperar la naturaleza, se vuelve a recuperar el planeta y ya se volverá esto a sembrar con vida inteligente. Pero la cuestión aquí ahora es distinta, es que hay una masa enorme de almas, de humanos, ahí están esos niños índigos que mencionabas tú antes, etcétera, y tantas semillas estelares que están reencarnadas, que están diciendo, así no, no queremos esto, y no solo no queremos esto, sino que no estamos de acuerdo con esto que estáis haciendo, que esto es un secuestro a la vida, esto es un secuestro al espíritu, esto es un secuestro a la naturaleza, esto va en contra de los deseos de muchos. Y ahí es cuando eso autoriza a que estas entidades elevadas intervengan. Porque claro, es cuando yo digo, oiga, que a mí estos señores me están llevando a la catástrofe, pero yo no quiero ir, cuando esas entidades dicen, caray, es que aquí hay una serie de seres que están clamando porque se haga justicia, que están clamando porque las cosas se hagan bien, que están siendo conducidos al desastre en contra de su voluntad. Entonces se está rompiendo una de las principales leyes divinas, que es el respeto al libre albedrío. Es que estos seres que quieren un libre albedrío respetuoso no se les está respetando. Y eso da lugar a que esto pueda ser intervenido. Entonces, el tema es mucho más de mayor alcance de lo que puede parecer. O sea, parece que estamos hablando tú y yo aquí de una película de ciencia ficción. No, estamos hablando de algo súper serio, estamos hablando de geopolítica. Es que muy probablemente lo que está ocurriendo es, señores, o ustedes dan el cambio radical, inmediato, en positivo, ya, o intervenimos. Y estoy convencido de que siguen todavía silbando, negociando, y en la estupidez de estos gerentes psicópatas y locos que no van a hacer los cambios que se les están exigiendo en el plazo que se les exige, porque el planeta tiene plazo.
La contaminación tiene plazo, la naturaleza tiene plazo. Y ese plazo ya expiró hace mucho tiempo. Entonces, estoy convencido de que o hacen el cambio de forma inmediata y radical o vamos a ser intervenidos. Es imprescindible que la gente empiece a abrir los ojos para que si mañana de repente aparecen naves, ni salgan corriendo, ni se asusten, ni nada, y que entiendan el contexto en el que estamos. Ya no es una cuestión de creo o no creo en los extraterrestres. No, señor, dice usted, esto ya es mucho más grande que eso. Estamos hablando de que esas entidades que han estado ahí siempre vigilándonos, que están hasta las narices de ver la barbaridad y el genocidio sistemático que se está produciendo aquí, no solo a nivel humano, sino a nivel de tantos animales que son sacrificados todos los días para que esa carne se tire y se pudra y ni siquiera sea consumida. Sí, de hecho, Óscar, han desaparecido especies ya en la última década, pero cientos y cientos de especies han desaparecido ya. Sí, Óscar, estamos ya al límite del tiempo de la entrevista. Sin duda, tu conferencia en el Congreso es una conferencia que tendremos que estar muy pendientes, que nos darás claves, nos darás fuerza, nos darás energía, como de hecho ya decía, ya que volvemos a Nikola Tesla, decía que el universo tiene secretos, ¿no? Y si lo que quieres es encontrar los secretos del universo, hay que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Y sin lugar a dudas, Óscar Mateo, ponente del 11º Congreso Sapiens Terrestres Extra, este año 2019, ahí les tengo al público preparados una sorpresa, que se dan cuenta que todos los que están sentados allá es porque ya hace mucho tiempo alguien decidió que tenían que estar sentados. Ya veréis qué maravilla, cómo el universo sabe mucho. Nos vas a encantar, nos vas a maravillar y ojalá, Óscar, seamos cada vez más humanos y nos demos cuenta de que hemos venido para algo a la Tierra y que no somos el producto de una noche o un día de amor entre un padre, una madre, un esperma y un óvulo, que hay mucho más ahí. Óscar Mateo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ferran, y para mí es de verdad un placer compartir estas conversaciones contigo, con tus oyentes, y un honor participar en tu congreso. Óscar, repito, muchas gracias. Y amigos y amigas, de lo aquí dicho, como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones.